efectivamente a 70 o más países. Que es capaz de llevar la muerte a cualquier rincón del mundo, utilizando las más sofisticadas armas y técnicas de muerte. Un mundo donde impera el imperio de la brutalidad y de la fuerza, con cientos de bases militares en todo el planeta, y entre ellas una en nuestra propia tierra, en la que intervino arbitrariamente cuando el poder colonial no podía sostenerse y cuando cientos de vidas de los mejores hijos de este pueblo, que apenas tenía 1 millón de habitantes, habían perecido en una larga guerra de más o de alrededor de 30 años. Una enmienda Plaza repugnante, en virtud de una resolución repugnante que daba el derecho a intervenir en nuestra tierra cuando a su criterio no existiese suficiente orden. Ha pasado más de 1 siglo y todavía ocupan por la fuerza ese pedazo de territorio. Hoy, vergüenza y espanto del mundo cuando se divulga la noticia que fue convertida en un antro de tortura, donde cientos de personas recogidas en cualquier lugar del mundo están allí. No lo lleven a su territorio, porque allí pueden existir algunas leyes que le crean dificultades para tener ilegalmente por la fuerza secuestrado y durante años sin ningún trámite, sin ninguna ley, sin ningún procedimiento, aquellos hombres que además, para asombro del planeta, han estado siendo sometidos a sádicas y brutales torturas. Y de esto se entera el mundo cuando allá en una cárcel en Irak estaban torturando a cientos de prisioneros del país invadido con todo el poder de ese colosal imperio, y donde cientos de miles de personas han perdido la vida. Y cada día se descubren cosas nuevas. Hace poco se divulgaron las noticias de que el gobierno de ese país tenía cárceles secretas en los países satélites del este de Europa, esos que allí votan en Ginebra contra Cuba y la acusan de violación de derechos humanos, al país donde nadie conoció jamás un centro de tortura. A lo largo de más de 46 años de revolución, porque jamás en nuestro país se violó aquella tradición sin precedente en la historia de que un solo hombre haya sido torturado, o se haya conocido, al menos nosotros, la tortura de un solo hombre. Y no seríamos nosotros los únicos en impedirla, sería nuestro pueblo, que ya tiene un concepto altísimo de la dignidad humana.
¿Quién de nosotros? ¿Quién de ustedes? ¿Cuál de nuestros compatriotas admitiría tranquilamente la historia de un solo ciudadano torturado? A pesar de los miles de actos de barbarie y de terrorismo cometidos con nuestro pueblo, contra nuestro pueblo, a pesar de los miles de víctimas ocasionadas por las agresiones de ese imperio que durante más de 45 años nos ha bloqueado y ha tratado de asfixiarnos por todos los medios. Y ahora dicen los muy descarados, como decía uno recientemente allí, frente a la votación aplastante de 182 miembros de las Naciones Unidas, con una abstención y un gran bandido, un gran cómplice de ese bandido, que es el Estado pro-nazi de Israel. Hay que decirlo así porque aquellos que tales crímenes cometen lo hicieron en nombre de un pueblo que durante más de 1500 años sufrió la persecución en el mundo y que fue víctima de los más atroces crímenes en la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Israel, que no tiene ninguna culpa de esas salvajadas imperiales sostenidas por el imperio y que llevan al holocausto de un pueblo entero, que es el pueblo palestino, y también el derecho de atacar sorpresiva y preventivamente a otros países. Ahora mismo el imperio amenaza a Irán con atacarlo si produce combustible nuclear. Combustible nuclear no son armas nucleares, no son bombas nucleares, pero por ahí en un país producir el combustible del futuro es como prohibirle a alguien que explore en busca de petróleo, que es el combustible del presente y llamado a agotarse físicamente en poco tiempo. ¿A qué país en el mundo se le prohíbe buscar combustible, carbón, gas, petróleo? Aquel país lo conocemos bien, un país de 70 millones que se propone el desarrollo industrial y piensa con toda razón que es un gran crimen destruir sus reservas de gas o de petróleo para producir decenas de miles de millones de kilowatts hora. Y ahí está el imperio queriendo prohibirlo y amenazando con bombardear. Hoy ya se debate en la esfera internacional qué día y qué hora, o si será el imperio o utilizará, como utilizó en Irak y en otros países, el bombardeo preventivo y sorpresivo sobre centros de investigación que buscan obtener la tecnología no de las armas nucleares, sino de la producción del combustible nuclear,
en 30 años más el petróleo que está hoy actualmente en manos en un 80% del tercer mundo, ya que los otros votaron el suyo, ya que Estados Unidos, que tuvo una inmensa reserva de petróleo, la agotó, le queda apenas para algunos años y por eso trata de garantizar la posesión del petróleo en cualquier parte del mundo. Y de cualquier forma, sin embargo, esa fuente energética se agota y a la vuelta de 25, 30 años solo quedará una, fundamental, además de la solar, la eólica, etcétera, pero para la producción masiva de electricidad es la energía nuclear. Está muy distante el día todavía que el agua, mediante procesos tecnológicos que son muy incipientes, pudieran ser fuente a través del hidrógeno, del combustible sin el cual no podría vivir la humanidad. Una humanidad que ha adquirido determinado nivel de desarrollo técnico. Este es un problema presente. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores acaba de estar de visita en Irán, ya que Cuba será sede de la próxima reunión del no alineado dentro de un año, reclamando su derecho a producir ese combustible y no destruir la reserva de esa otra materia prima que sirve no solo como fuente energética, sino para fuente de numerosos productos, fuente de fertilizantes, fuente de textil, fuente de infinidad de materiales que hoy tienen un uso universal. Así anda este mundo y veremos qué ocurriría si se le ocurre bombardear a Irán para destruir cualquier instalación que le permita la producción del combustible nuclear. Irán ha firmado el Tratado de No Proliferación como Cuba lo ha firmado. Nosotros nunca nos hemos planteado la cuestión de la fabricación de armas nucleares, pues no las necesitamos. Y si las necesitáramos, ¿cuánto costaría producirlas? ¿Y qué hacemos con producir un arma nuclear frente a un enemigo que tiene miles de armas nucleares? Entrar en el juego de los enfrentamientos nucleares. Nosotros poseemos armas nucleares, pero son nuestras ideas. Nosotros poseemos armas nucleares, pero es la magnitud de la justicia por la cual luchamos. Nosotros poseemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Por eso nunca se nos ha ocurrido eso, ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas. ¿Para qué armas? Para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir el cáncer. A eso dedicamos nuestros recursos, a pesar de que el bandidísimo ya no me acuerdo cómo se llama el tipejo ese, que han nombrado, no sé si alguno de ustedes, Bordon, qué sé yo, está nada menos de secretario, representante de Estados Unidos en Naciones Unidas, un súper mentiroso, descarado, que inventó que Cuba estaba allá en el Centro de Ingeniería Genética, investigando y para producir armas biológicas. También nos acusaron de estar colaborando